Recording in progress. Bueno, entonces buenas noches. Vamos a comenzar a trabajar esta segunda sesión de nuestro seminario que se convertirá en taller porque en algún momento ustedes deben tener varias versiones bíblicas allí a la mano para poder trabajar con ellas. Y quiero volver con esta primera diapositiva con la que comenzamos en la clase anterior. Voy a volver a leerla, porque tiene que ver con el origen y la transmisión del texto bíblico. Origen del texto bíblico y transmisión del texto bíblico. Repito, por cuanto ninguna fuente textual, es decir, ninguna copia, contiene lo que podría denominarse el texto normativo, es decir, el original. Aquí lo que estamos diciendo es que ninguna copia contiene lo que puede denominarse el texto normativo. Volvemos allí con esto. Texto normativo, el original, el documento original. Pero ¿cómo saber cuál es el original? Y supongamos que alguno de los códex fuera el texto original de Moisés y ese documento de esos papiros o esos pergaminos se los pasó al siguiente profeta y él escribió y este se los pasó al siguiente profeta y escribió teniendo en cuenta los, como si fuera un solo documento que se va rotando de uno a otro a través del tiempo. Aunque existiera ese documento, ¿cómo saber qué realmente es? Entonces no es posible que tengamos el texto normativo, no existe el texto normativo. Entonces alguien se preguntaba esta tarde, ¿y entonces qué hacemos? ¿Podemos confiar en lo que tenemos? ¿Podemos confiar realmente en el documento base que nos están mostrando o en la Biblia que siempre nos han mostrado? ¿Posible confiar en ella? Porque si no existe un documento normativo, entonces, ¿qué hacemos? Pero vamos a suponer que todos nosotros nos vamos a compartir el mismo documento. Y que uno de ustedes es el primero en escribirlo. Pero usted quiere compartirlo con alguien. Entonces usted se lo presta al segundo de la lista. Vamos en orden alfabético. El primero en orden alfabético escribió la historia de cuando todos fuimos de paseo a un parque. Y el primero de la lista lo escribió. Y le pasa el documento al segundo de la lista. Y el segundo de la lista hace una copia de ese documento con su propia letra, que seguramente no es la misma que utilizaron o que utilizó la primera persona. Ahora, no se imaginan ustedes lo que va a pasar cuando el documento me llegue a mí y yo escriba con mi letra. Porque probablemente el que siga después de mí casi no va a entender. Entonces, si difícilmente entienden mi letra, el que venga después de mí, probablemente algunas palabras las cambie creyendo que son otras. Pero no solo eso. Si yo tengo como costumbre escribir una palabra con un error ortográfico, cuando yo escribo el documento lo voy a escribir con ese error ortográfico y así se lo paso al siguiente. Hasta que lleguemos al final de la lista. Y si comparamos el primer documento con el último documento,
no va a ser exactamente el mismo. Ahora, en ese caso, el texto normativo sería el que escribió el primero de la lista. Ese sería el texto normativo. Pero ese documento, por cualquier razón, se perdió. No existe. Lo perdimos. Perdimos el primer documento, el del primero de la lista. Entonces, aquí en este momento somos 28. Se perdió el primero. Quedan 27 copias. Bueno, 27 dice ahora que somos. Bueno, 26 dice ahora que somos. Entonces, de los 26 documentos, el primero era el original. Se perdió el primero. Nos quedan 25 copias. Entonces, a alguien se le ocurre después, a alguien que no es de este grupo, se le ocurre después pensar, oye, ¿y entonces cuál era el original de esto? O sea, ¿cómo lo escribieron originalmente? Pero de los 26 documentos, en el proceso de recopilarlos, se perdieron varios. Alguien dejó caer un poco de café encima de otro. A alguien se le perdió una hoja. El otro arrancó un pedacito de una hoja para escribir el número de un teléfono y quedó incompleto. Entonces, quien está haciendo el ejercicio por fuera de ver cuál fue el documento original, pues primero no existe el texto normativo, no existe el original. Entonces, a partir de las copias incompletas, dañadas, mutiladas, intenta reconstruir el primer documento. Pero se va a encontrar con que algunas palabras no coinciden. Porque en algún momento alguna persona leyó una palabra y escribió otra. Y que la ortografía no coincide porque alguien escribió una palabra con unas letras y otra persona la escribió con letras diferentes, o sin signos de puntuación, o sin acentuación. Pero sin embargo, esa persona que está fuera del grupo dice, no, yo voy a publicar el escrito, porque es un escrito interesante, y lo voy a publicar para que otras personas lo lean. Y lo que hace esa persona es conseguir, no logró conseguir 26 copias, logró conseguir 10. Y analiza esas 10. Y a partir de esas 10, extrae la información y escribe una actualizada. La pasa en Word, la pasa a computador, en su procesador de texto. Entonces dice, lo tengo actualizado. Este es el documento actualizado. ¿A partir de qué? A partir de 10 de las 26. Y 10 es mucho, porque tenemos casi el 50% del texto. Ojalá tuviésemos tantos. Del Nuevo Testamento sí hay muchas, del Antiguo Testamento no tantos, no tantas copias. Pero bueno, de esas 10 leyó, extrajo lo que le parece que es lo más adecuado, porque esas palabras que fueron cambiadas, entonces la persona piensa, dice, estaban en un parque. Entonces probablemente lo que quiso decir con esta palabra fue carritos chocones, no eran los caballitos chocones. Y otro dice, no, eso ya es que en esa época no existían carritos, existían era caballitos. Entonces el original seguramente decía era caballitos. Y al otro se le ocurre que esa palabra chocón es una palabra que suena mal y que eso como que por ahí no va, entonces hay que quitar eso y poner otra. Los carritos que se estrellan. O algo así. Y publica. Pero como él lo compiló, leyó los manuscritos y él compiló ese escrito, entonces lo publica. Y lo publica como nueva versión internacional del paseo al parque. Y debajo le ponen letricas pequeñas. Basado en los textos originales. Y entonces resulta que aparece por aquí alguien de otro país, que no fue
el país del primer escritor. Entonces nos aparece un mexicano, pero un mexicano no de allá del norte, sino del sur. Y entonces usan palabras diferentes, ¿no? Y están dentro del mismo país. Y luego aparece un argentino. Y el argentino interpreta las palabras de forma diferente. Y aparece un colombiano. Y ahí sí lo peor de todo, porque sí que tienen palabras raras y tienen palabras que no se repiten en otros países. Esa gente sí es extraña. Y luego aparece alguien que habla francés y quiere traducir esas palabras extrañas que utilizamos en nuestro castellano latinoamericano y llevárselas al francés clásico. A ver cómo le va a quedar. Y así sigan ustedes haciendo esas copias durante 1500 años a ver qué es lo que tenemos finalmente. Entonces ven la complejidad de la construcción de una versión bíblica. Por tanto, que, insisto, alguien nos diga que esta versión sí es de los originales, pues realmente nos hace sospechar todavía más de la versión. Ahora, si hay un conjunto de fuentes, porque encontramos, digamos que 2 paquetes grandes de fuentes de texto bíblico. El texto crítico y el textus receptus. Y estoy hablando específicamente del Nuevo Testamento. Porque el textus receptus es del Nuevo Testamento y tiene que ver con el Erasmo de Rotterdam y con su versión en griego. Y ni siquiera las versiones de Erasmo de Rotterdam son iguales. Cuando comparan ustedes las versiones que él escribió, que él mismo escribió, sus versiones son diferentes. Sigo leyendo. Por cuanto ninguna fuente textual contiene lo que podría denominarse el texto normativo, y esta instrucción es para ustedes, es indispensable afrontar el estudio crítico. Ahora, cuando yo hablo de estudio crítico, no me estoy refiriendo a que nos vayamos a fundamentar en el texto crítico, no. Un estudio crítico, me quiero decir con eso, un estudio analítico. Un estudio en el que su cerebro esté funcionando al 100% y piense en lo que está leyendo, lo que está comparando. El estudio crítico de todas las fuentes. Ojalá pudiésemos tener acceso a todas las fuentes. Bueno, hoy en Internet conseguimos varios códex de los más importantes, incluso algunos que desaparecieron por situaciones de guerra, pero alcanzaron a ser digitalizados y los tenemos en digital, si no los hubiéramos perdido. Esto, a su vez, necesariamente implica la evaluación particular de cada una de las diferencias registradas en dichas fuentes. Entonces, el que escribió una palabra por otra, el que cambió un signo de puntuación, el que escribió una letra donde no iba, el que omitió una frase completa, porque sí es posible que entre unos y otros haya quien decida que esta frase no la quiero, porque va contra mi doctrina. Es como va contra mi doctrina, ese versículo lo suspendo, porque sí tenemos algunos códex en esa condición. Y lamentablemente son los que se están utilizando hoy en día para generar las nuevas versiones de la Biblia en todos los idiomas. Pero allí ya no hay mala voluntad del copista original, hay mala voluntad del intérprete y del que está compilando actualmente o del que está produciendo la Biblia actualmente, que es un fenómeno que es mucho más reciente. Antes la gente era, digamos, más responsable, más seria. Recuerden ustedes que los escritores tenían prohibido, aunque supiesen de memoria un versículo, tenían prohibido escribirlo de memoria, porque le dejamos a la memoria y la memoria puede fallar. Entonces tenían prohibido escribir un versículo aunque lo supieran de memoria. Tenían que leerlo y enseguida copiarlo.
y comparar. Leer, escribir, comparar. Versículo por versículo. O palabra por palabra. Ahora, digamos que el problema no es, son más confiables las versiones antiguas que las versiones modernas. Tenemos que sospechar de las modernas. El análisis comparativo de esas diferencias, es decir, de las variantes textuales, mantiene un lugar primordial dentro de la disciplina de la crítica textual. Porque finalmente es lo que ustedes hacen cuando comparan un texto con otro, una crítica textual, la crítica del texto. Y decíamos la semana anterior, es una ciencia y es un arte. Ciencia porque utilizamos algunas herramientas como las que ustedes ya han visto durante la primera sesión de clase, y un arte porque se necesita realmente tiempo, dedicación, esfuerzo y habilidades para poder generar un documento en particular. Entonces quiero compartirles algunos de los estilos literarios, porque vamos a comenzar a hablar del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento por ahora todavía no vamos a entrar, digamos, de lleno a trabajar sobre él. Vamos a hablar del Antiguo Testamento por ahora. Y vamos a hablar de esta clase de literatura rabínica. Vamos a hablar de literatura hebrea y judía. No es lo mismo. La literatura hebrea tiene relación con aquel lenguaje que utilizaban en aquella época los escritores, bueno, todas las personas en aquella época utilizaban el hebreo. Hoy en día el hebreo hace parte de la nación judía, pero la literatura judía está más relacionada con escritura moderna. Entonces nos encontramos los Haggadot. Los Haggadot son esta literatura que utilizan los judíos y digamos que vamos a encontrar dentro de la literatura hebrea y judía algunas formas narrativas que son exclusivas de ellos, que no son, digamos, tan fáciles de encontrar en otro tipo de culturas. Los Haggadot se utilizan sobre todo en este evento que se llama el Seder, que es allá cuando van a celebrar la cena de Pascua, el primer día, el Seder. Celebrado el 15 de Nisan, del mes de Nisan. Es el primer día de la fiesta de Pascua. El Pesaj. Entonces ahí comienzan a contar historias. Esas historias, esas anécdotas y esos comentarios, y es importante que tengan en cuenta esas tres palabras. Porque incluyen historia, pero también incluyen anécdota y además incluyen comentarios. Y esto es importante, vamos a ver más adelante por qué. Entonces van a hablar de la Pascua y van a hablar de otras festividades, de otras historias, de otras narraciones, y es un tipo de estilo literario propio de ellos que se utiliza en estos eventos, en estas fiestas, y que se llama así, el Haggadot. Pero hay otros tipos de anécdotas, historias y comentarios que los utilizan en otras fiestas, como el Hanukkah o el Purim. Entonces, insisto, es un tipo de literatura específica, es un tipo de literatura y a la vez es un documento. Un tipo de literatura, pero a la vez es un documento que se utiliza para compartirlo en ciertas fechas. Y tenemos entonces la Midrash. La Midrash como tal no es un libro,
La Midrash también es una especie de, no es una especie, es un género literario. Un género literario de la cultura judía. Nuevamente, comentarios, anécdotas, historias, pero también interpretaciones, y esto es importante. Porque una cosa es que yo te cuente cómo nos fue en el paseo al que fuimos todos allá al comienzo de la historia, y que tú tengas una interpretación, porque a ti te fue muy bien, tú consideraste que te fue excelente en ese paseo, la pasaste de maravilla y te divertiste mucho. Y otro que estuvo súper aburrido y que le fue mal y que además no la pasó bien. Entonces tiene su interpretación de cómo le fue en el mismo evento. Y parece que fueran dos eventos diferentes. Cada uno cuenta su punto de la historia. Entonces, la Midrash incluye interpretaciones también. Y esas interpretaciones no siempre coinciden. Debemos tener claro algo. Los cristianos somos los únicos que aceptamos el canon bíblico tal y como viene sin controvertirlo. Que ya los pastores o quienes enseñan dentro del servicio le den ciertas aplicaciones, eso es otra cosa. Pero por escrito no dejamos una interpretación como tal que se vuelva normativa. Es como si el escrito de los pastores latinoamericanos sobre el libro de Génesis, todos esos escritos, pensamientos, enseñanzas de los pastores cristianos sobre el libro de Génesis se recopilaran en un solo libro y luego dijéramos que hacen parte del texto. Y eso a ningún cristiano se le ocurre semejante cosa. Pero en otras religiones sí ocurre. Entonces las Midrash son eso. Son escritos de diferentes épocas, lugares, pero son escritos diferentes también. O sea, no existe un solo documento que recoja toda la Midrash judía. Entonces hay muchas colecciones de rabinos. Y vamos a hablar ahora del Talmud. Y digamos que hay algunas que no son las únicas, pero que voy a referirles en este instante, que son la Midrash Rabbah y la Midrash Tanhumá, que son, digamos, muy conocidas, pero no son las únicas. Solamente las traigo como referencia y son muy amplias. Entonces van compilando, es como si entonces para nuestro ejercicio del paseo al parque, cada uno después de que escribió el documento original, luego entonces cada uno toma otra hoja de papel y escribe cómo se sintió, cómo le fue, qué enseñanza obtuvo de ese paseo. Y luego recogemos todas las hojas, las 26 hojas, y decimos, aquí hay un anexo. Y a ese anexo le damos la facultad de ser fuente interpretativa del documento original. Entonces, cuando escuchen de los midrashim son eso, son compilados. Como tal, no hay un solo documento que se llame el midrashim o la midrash, son muchísimos. Por eso hablamos de un género literario. Y están esas dos colecciones que les mencioné, la Midrash Rabbah y la Midrash Tanhumá, o como la quieran pronunciar, pero con J, una J muy suave, la pronuncian ellos. Y hay otras que se las dejo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Una Midrash sobre los Salmos, sobre el libro de Samuel, sobre la Torá, sobre los profetas, sobre Esther, etc. Muchísimos textos midrashicos. Y todos ellos forman parte de la tradición. Ojo con esa palabra que estoy mencionando en este instante, la tradición para el judaísmo es muy importante. Y es tan importante ahora como en tiempos de Jesús.
Porque fíjense que lo que Jesús critica a los judíos y a los maestros de la ley, a los fariseos, lo que les critica es la tradición. Porque finalmente les dice, su tradición está por encima de las escrituras. Entonces tenemos acá un ejemplo de eso. Los midrash, que son un género literario, unos escritos que hablan sobre cualquiera de estos temas que les he mencionado y muchísimos otros, y que terminan formando colecciones de libros y que incluyen un comentario que alguien hizo, a alguno de ustedes se le ocurre hacer un comentario adicional sobre la salida que tuvimos, el paseo, y otro escribe sus anécdotas, y otro escribe lo que considera que es una interpretación mística de esa salida, y luego tomamos todos esos documentos y los adjuntamos a la historia original. Y terminamos dándole más importancia a esos documentos que a la historia original. Entonces estamos hablando de cómo estas... Sí, dime. ¿Quién levantó la mano? Abre el micrófono y habla. No, está levantando la mano. Creo que es Nino, que tiene la mano levantada, pero está conectando el audio apenas. Mientras Manuel, tanto, yo hago acá mientras tanto, dice, entonces es correcto decir que la transmisión del Pentateuco, como los libros de la ley escritos por Moisés, son un conjunto de Midrashim y Haggadot. No, Manuel, no, porque ellos sí tienen un carácter de ley fundamental. Para ellos el Pentateuco, la Torá, tiene un carácter de máxima autoridad, pero incluso ese Pentateuco puede ser interpretado. Entonces, el problema es ahí en la interpretación. Bueno, mientras la compañera termina de conectar el audio, entonces continúo. Tradición oral transmitida por medio de estos tipos de géneros literarios. ¿Sí? Sí. La tradición oral transmitida por medio de estos tipos de géneros literarios. Correcto, Manuel. Entonces, les quise, digamos, ambientar un poco el texto con esta imagen, con la que quiero representar un poco la tradición de los textos. Porque se van pasando así de generación a generación, un texto que se considera antiguo. Inicialmente, pues, no había un escrito como tal, es decir, cuando los eventos se van desarrollando, no siempre tienen por qué escribirse en ese mismo instante. Y estoy hablando de eventos como, por ejemplo, la creación. Entonces, muchas cosas del Génesis, probablemente Moisés no estuvo allí presente, ¿sí? Pero recibe la revelación de lo que debía escribir. Nosotros atribuimos a Moisés los escritos de la Torá. Realmente no tendríamos históricamente en este instante a quién más atribuirse. Realmente no hay, digamos, otra persona que pudiese haberlo escrito en su momento, pero por lo menos se lo estamos atribuyendo a él. Y creo que hay un consenso en eso. Entonces, esta era una tradición oral que va pasando de generación a generación, y seguramente yo no hubiese servido para escriba en aquella época, o por lo menos para transmitir, porque escasamente me aprendo mi número telefónico de memoria, y yo versículos de la Biblia casi no me sé ninguno de memoria, así que por ahí ya no les hubiese servido para esa tradición oral. Probablemente les hubiese servido más para hacerles copias. Entonces, finalmente, el Midrash, que era un relato oral, termina convertido más adelante con la aparición de la escritura en un texto escrito y se va volviendo como una especie
de texto fundamental, de texto normativo. Yo no quiero hacer generalidades acá, porque así como en el cristianismo, algunos de nosotros interpretamos ciertos pasajes de la Escritura de forma diferente y tenemos algunas variantes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en el cristianismo, en algunas congregaciones, ven mal que las mujeres utilicen pantalón o que utilicen un anillo. Y en otras congregaciones no le ven problema a eso. En algunas congregaciones permiten ciertas cosas, en otras congregaciones no. Entonces, tiene que ver con el entorno cultural también y con el entorno cultural del líder de la congregación y de cómo la congregación se vino formando. Y de la formación académica de ese líder y del bagaje cultural de ese líder. Hay muchas cosas que influyen ahí. Finalmente no es que le estén haciendo una desviación tan profunda. O sea, a nadie van a condenar porque utilizó un pantalón en la congregación o dejó de utilizarlo. O porque utilizó un anillo o dejó de utilizarlo. O porque se puso maquillaje o dejó de utilizarlo. O sea, gracias al Señor no es ese un requisito para alcanzar la salvación. Sin embargo, hay gente que le da muchísima trascendencia a esto. Entonces, en algunos momentos, en el judaísmo ocurre lo mismo. Para algunos, todo el judaísmo no es un pensamiento, no tiene un pensamiento unificado. Hay algunos sectores mucho más conservadores y otros que son mucho más liberales. Y tienen los mismos textos sagrados, y tienen las mismas midrash, y tienen los mismos hagadot, pero lo ven de forma diferente. Entonces, esa midrash finalmente termina siendo esa ampliación a través de una explicación de lo que ocurrió. Seguimos con nuestro ejemplo. Nos fuimos todos a un paseo y alguien quiere explicar, ahora quiere darle un sentido teológico al paseo. Quiere ver alguien quiere ver un sentido más esotérico, otro quiere ver un sentido económico, alguien lo ve desde el punto de vista político. Pues cada uno hace una interpretación. Así las midrash, las explicaciones, por eso tienden a variar entre unos y otros eruditos del mismo judaísmo. Pero hay algunos, digamos que hay algunos, las midrash más importantes mantienen una estructura general. Y digamos que hay una cierta unidad al respecto. Resulta que todo esto que estamos viendo influye también dentro de o más bien, tiene consecuencias dentro del sistema jurídico judío. La ley judía es muy compleja y contempla el uso de todos estos escritos y documentos que hemos venido analizando. Entonces, tratamos de clasificar esos midrashim, las midrashim o las midrash, tratamos de clasificarlas de alguna forma, porque son tantas, son tan abundantes. Ya hemos visto que se utilizan en una fiesta, en otra fiesta, que tienen algunas interpretaciones teológicas, jurídicas, comentarios. Entonces, finalmente intentamos agruparlas de alguna forma. Y se agruparán de manera general como lo tenemos aquí en este momento. Entonces, los midrashim pueden clasificarse en la Agadá, en la Alajá y en el Pesher. La primera como una interpretación puramente narrativa. El problema es que no es una narración solamente como tal, sino que además se convierte en algo alegórico. Y aquí sí tenemos una situación compleja, porque se parece mucho como cuando nosotros mismos intentamos hacer una interpretación alegórica de un pasaje de la Escritura. Porque alguien dirá, es que el Señor me reveló a mí, porque yo soy el ungido al que el Señor le revela.
no se lo ha revelado a nadie más en este mundo ni en la historia de la humanidad, me lo reveló a mí, hace una interpretación alegórica. Y lo mismo ocurre en los escritos de la Midrash. Sin embargo, como es una interpretación puramente narrativa alegórica, no tiene un peso jurídico. Entonces no se considera que es legal. La que sí es legal es la halajá, que esta sí es una interpretación normativa. Y luego viene una interpretación que llamamos interpretación visionaria, que es el Pesher. Y el Pesher nos dice que las escrituras están hechas en dos niveles. Ahora, ¿cuáles escrituras? Pues el Antiguo Testamento, porque hemos dicho hasta aquí no estamos hablando del Nuevo Testamento para nada. Estamos hablando del Antiguo Testamento, únicamente. Todo lo que estamos hablando acá es del Antiguo Testamento, porque esto es literatura judía y los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Los judíos no son cristianos. Entonces el Pesher es una midrash que dice que las escrituras tienen dos niveles de profundidad. Uno, para los que están comenzando, los que no son tan versados en las escrituras, y otro más profundo, que es para los especialistas, para gente que tiene un mayor conocimiento. Pues ese que tiene un peso más profundo, que es para los especialistas, ese es el Pesher. Que entre otras cosas significa interpretar, una interpretación. Y de esa manera entonces logran explicarnos libros complejos como los proféticos, que son muy complejos realmente, e intentan explicar a Daniel, el libro de Daniel, a partir de allí. El Pesher es de mayor profundidad. Y hay otro para los que son menos avanzados en el estudio de la escritura. Entonces, pues ese no es el Pesher, ¿cierto? Ahora, regresemos. Agadá, filosófico, místico, más que filosófico, místico. Entonces nos hablan del paraíso, una explicación del infierno, una explicación de seres espirituales, de la idolatría, de leyendas propias del judaísmo. Y el halajá, ahí sí, habla de cosas un poco más históricas, más serias. No que lo anterior no sea serio, quiero decir, más serio dentro de lo que tiene que ver con la normativa legal. Entonces, si bien es cierto que la ley oral judía fue transmitida generación tras generación, pues nos encontramos acá que es esta midrash, la midrash halajá, hace una interpretación de esas escrituras para que se cumplan los mandamientos o los mandatos de la Torá. Y está hecha para que la entendamos hoy en día, o para que la entiendan los judíos jóvenes, para que entiendan el concepto de la Torá, el concepto de la ley. Vamos con otra definición. Hasta ahora solo hemos intentado hacer definiciones, no hemos todavía comenzado un tema como tal. Estamos hablando de definiciones generales. Es como si estuviésemos leyendo un diccionario, aprendiendo unas palabras que nos van a permitir seguir avanzando con los demás temas de este taller. Entonces, cuando hablamos de los masoretas, esto es fundamental. Los masoretas son quienes copian. Y alguien me dirá, no, pero es que está diciendo que desde el siglo VI y resulta que era desde el siglo VII+, o desde el siglo V+. Son parámetros generales. Desde el 6 hasta el 11 se estima que trabajaron como tal los copistas judíos a los que llamamos masoretas, los masoretas de textos bíblicos. Y ellos comenzaron a escribir. Entonces ya no hablamos solamente de la tradición oral, ahora estamos hablando de la tradición textual.
de eso que se escribió, que podamos llevarlo hasta una siguiente copia lo más fiel posible. Entonces, ¿qué escribieron ellos? Ellos escribieron o transmitieron de forma textual la Torá y otros documentos de la Tanaj o del Tanaj. Esta gente tenía que ser experta en el hebreo y su trabajo era ese, copiar y escribir de forma muy fiel, de forma muy textual, transmitir el texto escrito. Los masoretas. Resulta que una cosa es pronunciar ciertas palabras y otra cosa es escribirlas. En castellano se nos facilita mucho porque existen los signos de acentuación y de puntuación. Y tú sabes que una tilde, por ejemplo, le da una fuerza de voz a una sílaba dentro de una palabra. Pero en el idioma hebreo eso no existía. No existían los signos de puntuación ni los signos para acentuar las palabras. Entonces, no era fácil lograr que una persona que aprendía a leer las masoras, no era posible garantizar que lo pronunciara de forma adecuada. Podía pronunciarse de una forma diferente, a pesar de que estuviese escrito tal y como me había llegado a mí la copia, entonces yo hago otra copia, pero ¿cómo hago para garantizar? A ver, lo pongo de esta forma. Usted se inventa una canción ahora y le pone su ritmo. Usted escoge el ritmo y usted dice, vamos a poner esta canción en ritmo de música ranchera mexicana. Y hace el texto. Escribe su canción. Y en su mente usted tiene el ritmo y la forma en la que interpreta cada palabra de la canción en su ritmo de ranchera mexicana. Pero usted solamente escribió el texto de la canción. Y luego ese texto usted se lo da a las demás 25 personas que estamos en este momento en el grupo. Pero no les dice qué tipo de ritmo tiene, ni cómo acentuar las palabras, ni en dónde estirar ciertas palabras. Entonces la persona que recibe la canción simplemente puede darle su propio ritmo, su propia interpretación. Es más, hasta le puede cambiar el ritmo completamente. Y entonces estaba en ese ritmo mexicano y resulta que ahora lo pone en salsa o en merengue o en otra cosa, en rock, en lo que sea. Y cambia la forma en la que se pronuncian las palabras. Y fíjense cómo cambió totalmente el sentido, porque estaba en un texto que no presentaba ninguna orientación. Y eso era lo que ocurría con el texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces los masoretas lo que hicieron fue inventarse, diseñar, crear una forma en la que podían acentuarse esas palabras para tratar de explicarle a quienes vinieran después de ellos cómo se pronunciaban. Entonces desarrollaron ese método mediante el cual diseñan esas marcas que permiten diferenciar la pronunciación y así logran entonces preservar la tradición textual, pero también preservar la tradición oral desde el punto de vista de que ahora sabemos cómo pronunciar una palabra. Entonces, ese sistema de marcación es lo que se llama la masora. Por eso a ellos se les llaman masoretas. Y ahora ustedes ya en su cabeza están pensando
en que alguna vez han escuchado que existe el texto masorético. El texto masorético fue el texto que viene desde esta época, el que ellos transmitieron copia a copia y que le hicieron estas anotaciones, esas marcaciones con el fin de poder explicarle a otros cómo se pronunciaba una palabra, cómo se pronunciaba una frase, cuántas letras tenía un texto, cuántas letras tenía una palabra, y entonces se convierte en lo que llamamos una tradición textual. Esa tradición textual de los textos sagrados, se llama así, tradición masorética. La tradición masorética es la base de los textos que utiliza la comunidad judía en todo el planeta, porque se considera que son muy fieles. Ahora, no podemos decir son el original, porque no tenemos el original, porque alguien contó la historia oral, llegó hasta otra persona y finalmente decidieron ponerla sobre papel cuando existió la tecnología suficiente. Hoy la tenemos en nuestros teléfonos móviles en digital. Pues antes no podían tenerla en digital porque no existían los medios móviles y antes no la podían escribir porque no existía ni el papel, ni la escritura, ni los medios para poder plasmar las palabras. Entonces, a medida que van avanzando las tecnologías, van apareciendo cosas nuevas y cuando apareció esta tecnología de poder escribir y preservar el documento y transferirlo a nuevas generaciones, entonces aparecen los masoretas. Y los masoretas se dan cuenta que no era suficiente con escribir, sino que había que ponerle unas marcas a eso para que la gente más adelante tuviera entendimiento de cómo podían leer las palabras sin cambiarle la entonación, sin cambiar el significado de la palabra. Entonces, ahí tenemos diferencias entre textos, porque cuando nos hablan de las 60.000 diferencias que existen entre un texto y otro, muchas de ellas tienen que ver con esto. Porque algunos masoretas no utilizaron ciertas marcaciones que sí utilizaban otros. Pero eso no le está cambiando el contenido al texto. Eso no está cambiando el mensaje final del texto. Pero son diferencias entre una y otra. Sí, son diferencias. Así como el ejercicio que hacíamos allá al comienzo. Cuando el primero de la lista escribió la historia de cómo nos fue en el paseo y el segundo de la lista omitió una coma y el otro se dio cuenta que faltaba un signo de puntuación, un punto seguido en algún lado y se lo puso y se lo pasó al siguiente y el siguiente entonces se dio cuenta que faltaba una tilde y se la puso y al final entre el primer documento y el último documento hay una gran cantidad de diferencias que no afectan el contenido de la historia, pero que pueden ser consideradas como diferencias entre unos y otros. Entonces ya vamos entendiendo qué son los textos masoréticos. Bueno, dejo en introducción este tema, no me ha fijado la hora. Vamos a hablar del Talmud. Talmud significa eso, instrucción, enseñanza. El Talmud. Este que tienen acá en el fondo de pantalla, en color como un poco verde, es un Talmud, para quien quiera comprarlo. Completo viene en esa cantidad de volúmenes. Es un poquito más grande que nuestra Biblia. Porque el Talmud no solamente es el escrito sagrado como tal. El Talmud termina siendo un código legal, un código civil, un código religioso. Pero resulta que hay dos Talmud, como para complicar más el tema. Hay un Talmud que hicieron los expertos, los eruditos hebreos en Babilonia, y otro que hicieron los expertos, los eruditos hebreos en tierra de Israel. Entonces tú dices, no, es que me gusta más el de Babilonia. Otro dirá, no, me gusta más el de tierra de Israel. ¿Y qué contiene el Talmud? Leyes, leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, historias, leyendas, etc. Es un gran código civil y un gran código religioso. Ese es el Talmud. Aquí sí estamos hablando de un conjunto de libros en especial.
no es en sí misma una clase de literatura, porque a pesar de que el Talmud es una literatura muy especial, pues sí es compilable el libro. Entonces tenemos estas dos versiones del Talmud. Y existían diferentes academias rabínicas y expertos que van transmitiendo información de generación a generación. Ahí en la parte inferior les dejo dos enlaces: al Talmud de Jerusalén y al Talmud de Babilonia, para que después le den una ojeada. El Talmud de Jerusalén, allá en la provincia de Filistea. Estamos hablando de la época romana. Mientras que el Talmud de Babilonia, o el Talmud Babilí, no es de la región de la Filistea romana, sino que lo escribieron en la Babilonia mesopotámica. Y son considerados libros sagrados. Presta atención a eso. Acabo de mencionar que son considerados libros sagrados. Lo voy a dejar hasta ahí, porque si no terminamos extendiéndonos demasiado. Les dejamos en introducción el tema del Talmud. El Talmud, considerado entonces como un paquete o un compilado más bien, de leyes, de tradiciones, de las costumbres judías, de algunas narraciones, de algunos dichos. En su país tienen dichos, refranes, tal vez dichos. Los incluyen ahí dentro del libro. Parábolas los incluyen dentro del libro. Leyendas las incluyen dentro de los libros. Y termina convirtiéndose en un documento sagrado. Todo esto es un documento sagrado. Y hay dos versiones. La versión de Jerusalén y la versión de Babilonia. Bien, dejamos por ahí, porque ya la información es bastante. Alguien me iba a hacer una pregunta hace rato. Quien quiera hacer la pregunta, abra el micrófono. O si alguien más tiene alguna pregunta, abra el micrófono. Ninosca es quien iba a preguntar por ahí algo. Bueno, si no la escriben al grupo, si tienen algún problema con el audio, la escriben al grupo, no hay ningún problema. Bueno, Sí, tiene un problema técnico, porque de hecho no se ve el micrófono aquí abierto. O sea, no hay el icono del micrófono aquí en su... ok, listo. Entonces, por favor, la escriben en el grupo y seguimos. Yo sé que es un poco extenso, pero finalmente son el librito son 180 hojas, pero eso es casi un bolsilibro. Eso no son hojas tamaño carta ni tamaño oficio, nada raro. Son hojas pequeñas que se pueden leer rápido. Eso en hora y media leen ese libro sin ningún problema. Lo necesitamos, realmente lo necesitamos para la siguiente clase, que tengan más claro ese concepto, porque vamos a comenzar a trabajar sobre uno de los códex. Y necesito que ya tengan claros conceptos que están ahí en el libro para trabajar sobre ese códex. Bueno, Roxana, ¿cómo estás? Me alegra mucho que la niña esté bien. He venido siguiendo el caso de la niña también. Nos alegra muchísimo, de verdad. Sabemos que yo recuerdo desde cuando comenzaste a contarnos la dificultad que tuvo la nena y todo lo que ha venido pasando. Y hoy nos das una noticia muy buena, pues es una bendición. Así que, por favor, compártenos un poquito y después también nos despides con una oración, por favor. Bueno, sí, gracias a Dios. Primero que nada, ¿cómo le va, profe? Lo extrañé un montón. Me perdí el examen porque tuve Sí, me decían las chicas, tuvimos un retiro espiritual, así que por 4 días, y para la gloria de Dios fue Celeste, que era mamá de Tessy, fue mi cuñado,